¿Cómo reaccionar entonces frente a un hecho de este peso? Bueno, como les decía recién, intentar acumular la mayor cantidad de información, tener tiempo para la reflexión. Son pasos muy fuertes que se da, ¿verdad?, a nivel de lo que tiene que ver con la marcha de nuestra sociedad. Es un fenómeno que, si mal no tengo entendido, se produce prácticamente o ubica a Uruguay como país pionero en este sentido en nuestra región. Reitero que esto no está aprobado, que tiene que ir a un debate legislativo y que la posición entonces es la de consultar a la gente que ha trabajado este tema durante muchísimo tiempo o que trabaja con la gente en la recuperación de la drogadicción. Creo que ese es el primer punto, me parece el más ponderado, la actitud más ponderada que podemos tomar. Y esa gente está en los distintos partidos políticos, Nos pueden ser muy útiles especialistas, gente que ha estudiado en este tema, dentro del Frente Amplio, dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Colorado, dentro del Partido Independiente, también las organizaciones no gubernamentales, las parroquias que han trabajado muchísimo, es decir, que han trabajado allí, saliendo del vestuario y entrando a la cancha en un tema dificilísimo y que ha marcado muchísimo la vida de los uruguayos. Dentro de esa línea precisamente de la gente que ha estudiado este tema y que ha trabajado mucho este tema, está el doctor Alberto Scavarelli. Estamos en línea con él. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. ¿Qué tal, Traverso? Un gusto. Gracias por recibirnos. Estamos abriendo prácticamente el micrófono frente a un hecho que creo todos los uruguayos debemos participar intelectualmente y tomando, digamos, una verdadera comprensión de qué es lo que nos plantea esta situación. ¿Cuál fue la primera reacción del doctor Alberto Scavarelli cuando ocurrió o cuando dimos esta noticia ayer a las 7 de la tarde en Subrayado? Bueno, de enorme preocupación porque siento que estamos, si esto se concreta, si el Frente Amplio funciona en régimen de mayoría absoluta peligrosamente, estamos al borde de cometer un error muy grave. Por cuanto hay medidas políticas y de gobierno que, bueno, el gobierno las explora y las ejecuta y las consecuencias son más o menos inmediatas, pero un error de esta naturaleza lo paga una generación. ¿Por qué es un error, Alberto? Y justamente porque me parece que hay algunas cosas que menosprecian o no deben tener consideración suficiente de realidades muy importantes. Primer punto, pensar que las Naciones Unidas enteras, que tuvimos el honor de presidir, tienen sobre este punto una posición equivocada, que la Convención de Viena del 80 es un error, que la ratificación del 89 es un error, que la del 98 es un error, que las medidas que se están adoptando en el mundo entero en esta dirección están equivocadas, que el propio ministro de Salud Pública de Holanda, con el que estuvimos hace poco tiempo atrás en una conferencia sobre estos temas en Ciudad de México, que están dando marcha atrás a toda velocidad con los coffee shop que tuvieron durante mucho tiempo con una medida similar a esta, pensando que con el hashish podían parar la heroína. Y bueno, en una palabra, yo voy a decir una cosa clave para mi concepción de este asunto, y es que hay que buscar cuál es el propósito. Si se piensa que un consumidor de pasta base de sulfato de cocaína, o de heroína, o de cocaína, o de cualquier otra sustancia, o de las terribles y tremendas drogas sintéticas que las tenemos ya en producción muy fuerte en el Río de la Plata, con una próxima llegada muy fuerte al país, se va a cambiar y se va a evitar poniendo como barrera el consumo de marihuana, me parece, no solo un profundo error, sino un desconocimiento de la realidad. Nadie que quiera tomar whisky va a sustituir el whisky por té con leche. En una palabra, la droga tiene un efecto sobre el sistema nervioso central que es buscado según el producto que se consume por el consumidor buscando ese resultado. El producto derivado del consumo de la marihuana o cualquier cannabis en el sistema nervioso central como efecto no guarda ninguna relación con el efecto que busca quien consume una sustancia de otro tipo. Más me alarma, Jorge, sí, mucho más me alarma pensar que se pueda llevar un registro. Ajá. El hecho del registro, cuya inviolabilidad es
imposible, porque además tiene que pasar por muchas manos, todavía no vimos la norma, pero estas cosas tienen una fase discursiva y una fase práctica. ¿Cuánta gente le va a dar empleo a un consumidor acreditado de marihuana? ¿Cuánta gente le va a dar a su niño para que se lo transporten en un vehículo escolar a alguien que tiene acreditada su condición de marihuana? ¿Cuánta gente va a emplear en un centro asistencial, en una línea aérea, en una empresa de ómnibus, en un taxímetro, en la gente que tiene que tener la sintonía fina de la motricidad, que es una de las primeras cosas que destruye la marihuana? Le va a dar una capacidad de empleo y no vamos a estar generando una especie de coto de registro, de un clearing de morosos de la sensibilidad y de la capacidad de la motricidad para trabajar y para vivir. Yo no dudo de la buena fe, porque sé que estas cosas nadie las hace pensando cómo puedo hacerle mal a la sociedad. Pero a veces, cuando se plantean estas cosas, uno tiene derecho a pensar por qué no tiene este país lo que propusimos como ley hace tanto tiempo y quedó allí en una cosa intermedia, casi me atrevo a decir como una cosa menor, una Comisión Nacional de Bioética, como planteamos a nivel de los mejores países del mundo, como la Unión Europea, como los propios Estados Unidos. Empezamos ahora un circo de opiniones más o menos fundadas, más o menos inteligentes, algunas de buenos propósitos, otras no. Solo digo, una comisión de bioética que hoy nos permitiera, desde un conocimiento científico y acumulación ética y filosófica profunda del país, poder tener una posición que esté más allá de un debate esbozado en forma más o menos formal. Un dato más. Sí. ¿Quiénes van a poder comprar esta droga, Jorge? ¿Los menores de 18 años quizás? Supongo que no. ¿Esos cigarrillos se van a fumar delante de alguien? Evidentemente no. Quiere decir que va a haber alguien que va a tener un carné, o no sé qué tendrá, o un sello en algún lado, sí, que le habilita que haya un centro de expedición, se llevará sus 40 cigarrillos. ¿Cómo vamos a evitar que el que sigue fumando pasta base compre pasta base en otro lado con el dinero que obtiene de los 40 cigarrillos vendidos a los menores de 40 años, de 18 años de edad? ¿Cómo va a ser un docente? ¿Cómo es el padre de un adolescente de 10, 12 años y un niño que está empezando a aprender cuando uno le explica que en realidad desde el Estado se está entendiendo que después de todo fumar 40 cigarrillos de marihuana no hace nada, que en realidad es una gran historia que la marihuana puede hacerle mal a la gente, en un país que está luchando contra los que no estudian ni trabajan, donde no podemos tener a los muchachos sentados en un aula, concentrados haciendo lo que tienen que hacer? Bueno, en vez de preocuparnos de cómo logramos afincar a nuestros propios y pocos muchachos que nacen solo 50.000 por año en este país, para que tengamos la menor deserción y la mayor concentración, estamos en el mejor de los casos facilitándoles la droga de la dilución de la concentración, porque es el primer efecto que tiene, el ablandamiento de las normas de conducta y de convivencia en cuanto a la atención. Bueno, es un severo error que yo espero que no fructifique y que no haya mayorías automáticas. Quizás es una pose, querida o no querida, para quedar bien con cierta tribuna en este tema. Ya se había planteado lo de la plantación de marihuana, un absurdo en el que mi vecino podía tener en su casa y en una manzana podía haber un plantío de 8 plantas por casa, lo que era casi la selva en Paraguay, y bueno, o en Colombia o en Bolivia, y cómo era esto, y el niño que saltaba el muro para robarle la hojita de marihuana, como quien roba limones. Bueno, me parece que todo esto es muy delicado, y quizás, cuando llegue la hora de la hora, quienes tengan que votar estas cosas tendrán, aunque sea muy duro de decirlo, que acreditar que están ellos mismos, sin tener ninguna afectación de consumo que les esté facilitando poder tener consumo sin tener que salir a comprarlo donde no deben. Yo entiendo el propósito, entiendo que tener que comprar drogas clandestinamente es una cosa terrible para un consumidor, pero me parece también que crear de Uruguay un paraíso de consumo, como en un momento fue Holanda para Europa, nos va a traer duros problemas. Alberto, qué lindo sería, Jorge, que así como se acata con rigurosa subordinación y sometimiento una OCDE que no tiene ningún tipo de capacidad normativa sobre el país, pudiéramos acatar la Convención de Viena que Uruguay orgullosamente esgrime
una capacidad de tradición, de cumplimiento a lo largo de los años. Ahí está, en este punto, ¿verdad? Hemos escuchado esta exposición donde han aparecido elementos muy interesantes, pero en el terreno de lo práctico, hoy, ¿qué está pasando en el mundo? Tú asegurabas, Alberto, por ejemplo, que Naciones Unidas está contra este tipo de medidas, que organismos internacionales especializados están contra este tipo de medidas. ¿En qué situación, en qué punto está el mundo combatiendo la drogadicción? Una batalla que parece ser, y ni que hablar con el narcotráfico, que las democracias se están perdiendo, ¿verdad? Es decir, uno observa el avance que la adicción tiene a nivel universal, el poder que tienen las organizaciones de narcotráficos, los hechos terribles que produce el consumo de droga. Frente a esa situación, los grandes organismos internacionales, que pueden estar equivocados también, pero bueno, son un indicador, ¿verdad? Allí, me imagino que no son todos tontos. ¿Qué están disponiendo frente a este tipo de circunstancia? Jorge, cuando uno ve que desde la China comunista profunda al extremo del pensamiento filosófico y político del mundo, los 200 países del mundo sobre este tema, con una junta que se llama JIFE, que es la Junta de Fiscalización de Drogas de Naciones Unidas, con la Comisión de Estupefacientes, la de Delito, que tuvimos, como dije, el honor de presidir, junto a lo de la OEA, que es de la misma naturaleza, donde las áreas de reducción del consumo, donde está la sumatoria de conocimiento humano en esta materia, reunida en Viena, mantienen y ratifican la lista de sustancias que están prohibido cultivar y consumir en protección de la salud humana, porque este no es un tema filosófico. Si mañana se demuestra que cualquiera de los consumos de estas sustancias son neutros para la aplicación del factor más sublime del ser humano, que es la capacidad de autodeterminación en plenitud, bueno, este no es un tema de filosofía, es un tema de concreción, de medición de efectos. La primera cuestión que surge en este tema, entre muchos, y que entre muchas, y que vamos a tener que ir desarrollando todos a lo largo de los días y los meses, es el factor de que el consumo es enorme, factor de fuera de discusión, aunque de pronto la Junta Nacional de Drogas nos está dando números relativizando las cosas, pero estamos de la base de que el consumo es alarmante, como lo es, que el consumo de pasta base está teniendo una incidencia terrible en la aparición de una nueva raza y especie de delincuentes, por ejemplo. ¿Qué garantía tenemos? ¿Dónde está el acierto y la certeza científica como para tomar una medida de este tipo, pensando que el narcotráfico se afecta porque se puede comprar drogas en un lugar que el Estado tendrá que comprar y producir también, en violación de la Convención de Viena? En ese caso, como yo decía, no estamos atomizando el mercado de venta, no solo aumentándolo, sino el de los proveedores que van a tener ahora cada uno 40 cigarrillos para ellos. No pensemos en el adolescente más o menos controlado, pensemos en esa enorme nube de muchachos que hoy están fuera de control de su propia vida familiar, de su propia vida educativa, cada uno de ellos con 40 cigarrillos legalizados, que les va a importar muy poco estar registrados o no, porque se sienten muchas veces en la cuneta de la vida, y tengamos muchachos con centenares de cigarrillos para poder disponer y vender en una esquina calladamente y clandestinamente a menores de edad o a personas que no quieren estar registradas, a personas que están experimentando en estas drogas. Primer factor. Segundo factor, en el Uruguay y en el mundo no existe un consumidor de marihuana, existe el policonsumo. Quien comienza a consumir marihuana luego tiene que ser un consumidor automedicado de psicofármacos, porque tiene que superar las caídas de ansiedad, los depresivos, las situaciones depresivas, tiene que lograr dormir, tiene que lograr estar despierto si tiene vida de actividad. Es decir, se comienza allí una especie de combo para salir de la situación notoria que genera el consumo sostenido de marihuana. Tú decías recién, Alberto, algunos de los efectos de fumar marihuana. Vamos a reiterarlos. Hay una discusión allí. Hay quienes dicen, bueno, la marihuana, un cigarrillo
cada tanto, un porro cada tanto, por lo menos eso lo sentimos en el exterior muchas veces, ¿no? Un fin de semana no hace nada, es prácticamente un cigarrillo. Sin embargo, hay quienes sostienen que por el contrario, la marihuana no solamente es un trampolín a otro tipo de droga, sino que también genera efectos también inmediatos en la salud de las personas. Bueno, primero que nada que es una sustancia psicoactiva absolutamente probada que cambia la conducta, está clarísimo, y es consumida para que cambie la conducta. Cuando uno consume una sustancia que afecta al sistema nervioso central, desde el alcohol a una droga cualquiera, no por el consumo en sí mismo, sino buscando un efecto, que no es el del sabor del vino tanate en el paladar, sino el efecto que le produce en su propio modo de conducirse en más o menos grado, comienza, si ya no lo está transitando, un camino de búsqueda artificial de modo de conducirse y de sentir las cosas de la vida. No lo transforma en una mala persona, no lo transforma en un delirante, lo introduce en un camino de búsqueda experimental de sustancias de todo tipo que van modificando su modo de conducta. ¿Eso es lo que dicen las estadísticas, Alberto? Pero no solo lo dicen las estadísticas, lo dice el NAIDA, el centro de estudios más importante del mundo en esta materia. Lo pueden hablar con quienes están hoy a cargo de los centros de tratamiento. Sí. En estas cosas, hablar con los padres de los muchachos que consumen. Vaya si tuvimos en tu propio programa, sí. Por eso recordaba el fallecimiento de esta mujer luchadora que falleció hace tan poco. Sí, sí. Recuerdo el programa que tuvimos con ella, hablando de estos temas, coincidiendo ella totalmente. Me parece que en estas cosas hay que hablar con la gente que lo sufre o la gente que está tratando de curar. Cuando uno estudia el origen, que así lo estudiamos en la Junta de Drogas en su momento, del consumidor que hoy está en tratamiento, se va a encontrar que el consumo sí comienza siendo, cuando todavía era manejable en el proceso del policonsumo de drogas, porque como dije no hay el consumo de una sustancia sola, comienza por experimentación y por curiosidad la mayor cantidad de las veces. Poder decir que no a probar un porro, a probar un cigarrillo de marihuana, para un muchacho que hoy tiene bien plantado, pero está en plena formación de su madurez personal, ese decir que no ante las cosas que uno debe decir que no, que es tan difícil en la fase de mayor inexperiencia, va a ser un proceso difícil para un muchacho en un grupo. Un muchacho contenido socialmente, ni hablar de los que no lo son. Por eso yo creo que aquí tu pregunta sobre el mundo, me parece que es muy simple hacer un recorrido. Yo la experiencia más fuerte, de las muchas que he tenido en esta materia, es mi conversación con el ministro de Salud Pública hace poco tiempo atrás de Holanda, en México, como dije, donde nos estaba contando los pasos hacia atrás a toda velocidad que estaba dando Holanda en materia de los famosos coffee shop, donde la gente podía ir a sentarse y poder fumar allí primero 35 gramos y cada vez dosis más chicas, porque hoy se considera que uno sabe cómo empieza. Hoy se considera delito en Holanda, por ejemplo, que los turistas fumen marihuana. Está exclusivamente permitido en esos sitios, en esos coffee shops, como tú decís, solamente para ciudadanos holandeses. Leandro. Cabarelli, Leandro Gómez lo saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido la evolución en países como Holanda? Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué otros países tienen legalizado la venta de marihuana? Primero, Holanda es el único país que formalmente tiene este mecanismo. Es el único del mundo. Que yo conozca. Hay que separar muy bien la venta de la marihuana para uso medicinal, con el que estoy absolutamente a favor. Es decir, que una persona que está teniendo un tratamiento médico para tantas cosas, que tiene efectos secundarios, que la marihuana efectivamente neutraliza, porque el pico de la reacción sobre el sistema nervioso central de la medicación que le están dando, desde vómitos a otro tipo de fenómenos que están muy estudiados, es neutralizado. ¿Por qué? Por la capacidad que el tetrahidrocannabinol, el THC famoso, tiene sobre la capacidad de neutralizar el otro pico de reacción. Por lo tanto, si yo tomo una sustancia que neutraliza una reacción terrible de un medicamento sobre el sistema nervioso central, reflejo o no, bueno, es porque estamos hablando de una sustancia con capacidad directa, no se arregla con fumar un cigarrillo común.
Está claro que es ese producto el que tiene esa maravillosa capacidad de compensar la simetría de un extremo de consecuencia. El segundo factor es que la evolución, o mejor dicho, como ha sido la línea a lo largo del tiempo de Holanda, que bien podrían consultar incluso al propio embajador, supongo yo, de Holanda en Uruguay, una consulta relativamente fácil para ustedes que son expertos en estos temas, de llegar a la gente. Bueno, ha sido una línea en sentido contrario y en retroceso. Por lo que dije al principio, primero, cuando un país solo en la región establece una política de este tipo, sin duda vamos a tener muchos más turistas, no tengan duda. No sé qué inventará Argentina para evitar que los argentinos vengan a gastar dólares ahora en fumar porros en el Uruguay. No hay duda que el turismo de consumo... No, bueno, pero una cosa es comprar marihuana en un coffee shop y otra cosa es en un vendido por el Estado donde uno queda registrado y tiene que traer un documento, ¿no? No, sin ninguna duda. Tienen un solo factor en común, y el factor en común es la fuente de aprovisionamiento. Es un país que tiene que comenzar a tener, yo he visto en Holanda hace años, plantaciones estatales controladas por el Estado, incluso hidropónicas, de plantas de marihuana, porque además hay un factor, permítanme hacer esta mención muy brevemente. La marihuana consumida por los hippies del tiempo de los Beatles, década del 60, de la década del 60, ciudad de San Francisco, Universidad de Berkeley. Sí, señor. Comparar la cantidad de potencia efectiva de THC de aquella marihuana con la marihuana de hoy, sobre todo la cultivada profesionalmente, estamos hablando de varias veces de menor capacidad. Yo he visto en Paraguay, presidiendo esas áreas, plantas de 6 metros de marihuana, 6 metros de altura en plena selva paraguaya. Sin embargo, esa planta de 6 metros, tener hasta 5 y 6 veces menos tetrahidrocannabinol que la que tiene una planta de 1,20 de cultivo hidropónico en determinados lugares en Holanda. Es decir, aquí la capacidad de impacto es absolutamente distinta. Estamos hablando de drogas desarrolladas ya científicamente. Hablar de control de calidad del consumo de marihuana me suena realmente extraño, porque es verdad que las drogas se estiran con cualquier tipo de producto, pero la marihuana, que es un yuyo en definitiva, ¿con qué cosas se puede mezclar para que afecten a la salud humana? Entonces, que el Estado me garantice la pureza de la cocaína, de la heroína, de la pasta base, bueno, eso uno puede decir, sí, es verdad, ahí puede haber un control de calidad, pero control de calidad de la marihuana me suena casi una broma de mal gusto, y me parece más una excusa que un fundamento. Por eso, a la pregunta de cómo viene el mundo viene en marcha atrás de este tema, en lo que tiene que ver a la libertad de aprovisionamiento, pero es claro que este fenómeno del consumo lo estamos multiplicando. Está claro que el país podrá tomar la medida que le parezca, desde la soberanía de una consulta que seguramente se recurrirá y terminará en un referéndum, porque estas cosas tienen que ver con nuestros nietos. Es muy probable, sí. Si esto no va a un referéndum es porque el país está totalmente adormecido. Nadie tiene el derecho a poner una sociedad y una generación a prueba, porque, como dice Lipovetsky, yo no creo en el arrepentimiento de las buenas intenciones. Yo no dudo la buena intención, pero le quito a cualquier gobernante de turno, sea del partido que sea, y a mí mismo, el hecho de tomar a la sociedad como una experimentación para ver si mi tesis era correcta, porque después, en el ocaso de la vida política, mirar hacia atrás frente al drama del error y arrepentirse por la buena intención con que se hizo, es tan inútil frente a una realidad que nos supera. El Uruguay tendrá que prepararse, si saliera una cosa de este tipo, que insisto, espero que no, si saliera a multiplicar su capacidad de prevención y tratamiento, y tener sistemas de información que han fracasado notoriamente, y no tener el renunciamiento a la existencia de centros de tratamiento, porque insisto con lo del principio, aquí hablamos de policonsumo. Sí. Ningún consumidor de sustancias termina consumiendo una sola. Necesariamente, y los estudios son claros, hablen con la gente de los centros de tratamiento que dominan este tema. Sí, lo vamos a hacer.
como Freddy da Silva, por ejemplo, una eminencia en el país sobre este tema, por dar un nombre, que lo van a hacer, y hablen con la gente que justamente está sufriendo este tema, los padres. No escuchemos al desesperado consumidor, a la persona que tiene humanamente la desesperación. Jorge, a mí me ha parado gente por la calle, porque en definitiva tengo la alegría de que me haya quedado encino el tema de las drogas en la sociedad, y lo siento con felicidad, haga lo que haga. Yo conozco casos que me han parado por la calle, que los padres compran la droga para dárselas a sus hijos para que no salgan por la calle a comprarla. Es verdad que esto es un drama, que hay gente que le alquila una habitación en algún lugar a sus hijos para que se droguen y no anden por la calle después de drogados, y le pagan a quien le alquila para que les impida salir a la calle mientras están bajo el efecto de drogas complejas. Esto es todo verdad, es un drama. Es verdad que tenemos que buscar soluciones. Nadie duda en la necesidad de encontrar soluciones. Me preocupa que se crea, que la facilitación, que se crea, que bajar la barrera ética y educativa, que significa que los muchachos sientan que es un camino peligroso, de muy difícil retorno, justamente venga desde un mensaje del Estado y desde el texto de una ley. Alberto, ha sido muy bueno conversar contigo. Nosotros iniciamos hoy algo que creemos que es nuestra responsabilidad, acercar a la audiencia, a nuestra audiencia, los elementos, ¿verdad?, que puedan darle criterios, digamos, profundos, sólidos, sobre un tema tan delicado. Pensamos precisamente en ti porque has trabajado muchísimo este tema, has viajado muchísimo, has hablado con organizaciones pequeñas y grandes que, como tú decías, ¿verdad?, nuclean a familiares, nuclean a los adictos, es decir, a toda esa gente que de alguna manera también está involucrada. La sociedad, los que nos sentimos fuera de eso, por ahora, porque uno nunca sabe de qué manera esto puede golpear, ¿verdad?, en la vida de las personas. De cualquier manera tenemos que pensar que esta es una realidad colectiva sumamente preocupante, y que este tipo, por ejemplo, de proyectos que son, yo lo calificaba de audaz, no en un sentido peyorativo, pero que intenta de alguna forma ubicarlo sobre la mesa. Bueno, para tener criterio, opinión propia, tenemos que escuchar mucho. Y ha sido bueno escucharte esta mañana a ti, doctor Alberto Scavarelli. Te digo un que... solo apunte, Jorge. Sí. Primero agradecer. Sí. Primero, aunque no sea bueno hablar de lo que uno ha hecho, todavía sigo siendo el único mortal que presidí simultáneamente Naciones Unidas hoy en este tema, lo que me lleva a estar viajando permanentemente hablando de este tema. Está tan vivo este asunto que el 22 estoy en Colonia Suiza invitado para hablarle acerca de 400 muchachos de estas cosas en secundaria organizada por varias organizaciones sociales. Es un tema que tenemos que hablarlo mucho, y digo más, si la ley sale, ojalá que no, pero si así fuera, la responsabilidad que vamos a tener en hablar con nuestros muchachos para decirles, si bien se puede, no lo hagas, va a ser enorme, y ahí los medios van a tener, junto con los centros educativos, una responsabilidad y una oportunidad formidable. Es nuestra única barrera de protección frente a estas cosas. Seguramente seguiremos en este tema, seguramente algún otro llamado nuestro vas a recibir. Doctor Alberto Scavarelli, que tengas buena jornada, ha sido enriquecedor conversar contigo esta mañana aquí en Tiempo Presente. Hasta pronto, Hasta pronto, como siempre.